La señora Corcholata es una cínica alcahueta con A. Encubre acciones indebidas y deshonestas y además ayunas de ética y de los buenos principios de moralidad al encubrir al hediondo Noroñas, quien se arrogó la facultad de presentarse ante un congreso en Estrasburgo, Francia, como representante de la mesa directiva del Senado de la República en ese congreso europeo para decir una sarta de estupideces, incluyendo alabanzas y salamerías a favor de la Corcholata como la primera mujer presidenta, la más excepcional, la más excelsa, y hablando de que en México se vive una democracia cuando estamos a manos de un gobierno autoritario, abusivo, autócrata, que protege la delincuencia organizada y en donde acabó con el Estado de Derecho al quitarle autonomía e independencia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y no obstante ese descaro del señor Roñas, hediondo Noroñas, de hablar en dicho congreso de que la reforma al Poder Judicial viene siendo una aportación a la humanidad que cae en lo más absurdo, en lo más estúpido, puesto que los integrantes del estrado se rieron de ese disparate del Roñas hediondo. La Corcholata en su circo lo defendió de las críticas de que ha sido objeto por viajar en primera clase, acompañado de asesores, por haber gastado nomás en su pasaje más de 100,000 pesos a cargo del erario, y por ir a esa reunión como representante de los senadores sin haber sido autorizado para ello. Y la Corcholata minimiza, dice que pues que ella no viaja en primera clase, pero que no ha hecho nada malo el Roñas, que porque no utilizó dinero público y que cada quien opine lo que quiera. En primer lugar, la señora Corcholata es una burra que nomás le falta rebuznar al afirmar que el señor Roña viajó con recursos propios. Es una burda mentira, porque se arrogó la facultad de ir en representación del Senado y por ende tuvieron que entregarle gastos de representación para hacer un viaje a costa del dinero de nuestros impuestos y además festejar sus 65 años de una vida apegada al ocio, a la holgazanería, y además de estar utilizando los cargos públicos para medrar con el presupuesto, como en esta ocasión lo hizo en su viaje a Europa. Y para estar en contexto me permito exhibir las cínicas declaraciones de la Corcholata así. Yo respeto mucho a Gerardo Fernández, ¿no? Y pues cada quien que decidan. Malo sería si él hubiera usado un recurso que no es parte de su ingreso, a lo mejor. Pero bueno, que cada quien. Yo, por ejemplo, no viajo en primera clase. Bueno, la señora Corcholata, además de burra, es una mentirosa, por la razón de que el señor Roñas o Noroñas
no viajó con dinero de su propio peculio. Se arrogó la facultad de representante de la Cámara de Senadores y fue a hacer publicidad a la señora Corcholata como la mejor presidenta que ha tenido el país, así como hacer el ridículo de afirmar que la reforma al Poder Judicial es una aportación a la humanidad, cuando no pasa de ser un acto autoritario que viola la soberanía e independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contrario a lo que señala el artículo 49 de la Constitución Federal, para tener una Suprema Corte, un Poder Judicial a modo, pues ya el Congreso de la Unión, compuesto de 2 cámaras, son diputados y senadores a modo, como lo es el hediondo Roñas o Noroñas, quien es un individuo servil, arrastrado y lambiscón de la Cuarta Transformación, que pregona la pobreza franciscana, pero que vive como rey, y todo a costa del dinero de nuestros impuestos. Y todo ello demuestra que la señora Corcholata es una simuladora, pues ella tiene la obligación de que la ley se respete, como lo señala el artículo 89, fracción primera de la Constitución Federal, que establece que son facultades del Ejecutivo Federal promulgar y ejecutar las leyes que expide el Congreso de la Unión y proveer a su exacta observancia. Y por ende, también debe observar el artículo 134 de la Constitución Federal respecto a que la administración de los dineros del Estado debe de realizarse con eficiencia y honestidad, y no dedicarlo para enaltecer la figura del funcionario que utiliza dinero para desviarlo con fines de propaganda política, como lo fue a hacer el Roñas a favor de la Corcholata. Y por otro lado, debe la Corcholata, que no lo va a hacer porque es una autoritaria y protege a su banda de bandidos de Morena, insisto, debe de solicitar la intervención de la Contraloría General de la República, que es el organismo encargado para vigilar los recursos y dinero público que utilicen los entes públicos del Estado. Y para demostrar, por otro lado, la pobreza intelectual, la pobreza moral y ética del señor Roñas o Noroñas, y además la falta de dignidad, pues ante un auditorio totalmente solo, ya que ni las moscas se pararon, el sujeto se salió con la suya de hacerle al títere de la señora Corcholata para enaltecer su triste figura de lombriz, así. Muchas gracias a la presidencia. Muy buenas tardes, señoras y señores. Es para mí un honor dirigirme a esta asamblea. He oído toda la mañana sobre la democracia, y en México se vive un momento de democracia excepcional, con un nivel de politización muy importante de nuestro pueblo. La última elección, por primera vez en 200 años de República Federal, una mujer ha llegado a la presidencia, la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con casi el 60% de los votos. Obtuvimos 2/3 de la Cámara de Diputados, ganamos el 93% de los senadores de mayoría y acabamos construyendo la mayoría calificada, que ha generado importantes reformas en beneficio de nuestro pueblo.
Digo, sin exagerar, una de las reformas constitucionales que hicimos nos parece que está abriendo un camino diferente para la humanidad desde México, porque por primera vez en la historia de los pueblos del mundo se va a elegir por el voto universal, secreto y directo a las personas integrantes del Poder Judicial. El Poder Judicial en México y en no pocos países representa un bastante. Bueno, bastan estas palabras para demostrar la mediocridad y la lambisconería del señor Gediondo Roñas o Noroñas, porque además es un tipo hipócrita y falso y mentiroso, pues no manifestó que en México se vive un narcoestado, que la señora Corcholata es la alcahueta de la delincuencia organizada, que ha puesto en peligro la soberanía de México al haberle entregado 29 reos que estaban purgando penas en México sin ningún procedimiento de extradición, violando sus derechos humanos, para poder parar los aranceles que el señor Donald Trump le amenazó con imponerlo si no actuaba en contra de la delincuencia organizada y si no paraba las importaciones de productos chinos y el tráfico de fentanilo al suelo norteamericano. Y el señor Roñas, pues, no pasa de ser un simple lamebotas de la señora Corcholata. Estamos viviendo, pues, en México una verdadera farsa, una simulación en donde importa más sostener un sistema corrupto que decirle al mundo que no se está gobernando por parte del gobierno de la República, sino que se está gobernando por parte de la delincuencia organizada, y que en México se vive un Estado sin ley, porque el orden constitucional está subvertido debido a que la señora Corcholata es un títere del narcopresidente, y que por ende el Estado de Derecho no existe en México. Lo que existe es un régimen de mediocres, de corruptos y de lambiscones y arrastrados serviles de la Cuarta Transformación. Muchas gracias.